Pues quiero comentarles que esta enseñanza no es algo que Dios me haya dado a mí. Necesitamos dar honra a quien honra merece y honor a quien honor, ¿verdad? Esta enseñanza es del libro que escribió mi apóstol Bruce Gunkel y se llama El Pacto de Sangre. No está todavía traducido al español. Empezamos a traducirlo y de la misma forma empezamos a traducirlo y llevo hasta el capítulo 2. Y esto que voy a enseñar es tan solo parte del capítulo 1 y son los 7 pasos del pacto más cosas que Dios me ha dado a mí. O sea, tomé los 7 pasos del pacto y los desarrollé cada uno de ellos. No está desarrollado así en el libro de mi apóstol. Solo quiero decirles que me basé en lo que él nos enseña y de ahí el Señor me fue revelando otras cosas que tenían que ver con mi vida y mi testimonio. Por eso durante estas clases hablaré de cómo Dios me llevó a esos lugares y qué era lo que Dios me estaba hablando a mí por lo que yo estaba viviendo. ¿Sí está bien? Ok, creo que eso es muy importante, que si tú lees un libro, lo apliques a tu vida, sobre todo la Biblia. Creo que la Biblia es el libro que necesitamos aplicar siempre. No es el plan lo que nos salva, sino es él, ¿verdad? Es como un hombre hindú, él creía en sus dioses y no curaba de una enfermedad terrible que tenía. Llegó un médico inglés y le hizo en una receta, le dijo lo que tenía que tomar. Pero este hombre, como a la semana le avisaron al doctor que había empeorado. Entonces le dijo, el doctor inglés le dice al hindú, ¿te tomaste lo que te puse en la receta? Y el hindú le dijo, pues yo me comí la receta. Hay quienes se han comido el plan de salvación, pero no han ido al que salva. Entonces este hombre se comió la receta en lugar de ir a comprar lo que la receta decía y llevar a cabo lo que la receta decía. Muchas de nosotras no sabemos la Biblia de memoria, pero no hemos puesto en acción lo que Dios nos dice. En la Biblia se nos habla que Jehová es un Dios de pactos, ¿verdad que sí? Eso lo hemos oído mucho. Y a través de la historia Él se ha relacionado con nosotros a través de pactos que Él hacía con ellos. Muchos de nuestros grandes teólogos, comentaristas y predicadores hemos hablado del pacto de Adán, el pacto que Dios hizo con Adán, con Noé, con David y con otros. La cristiandad en este tiempo tiene una debilidad que es latente. Esa debilidad es tan aparente cuando vemos las escrituras. La iglesia no entiende lo que es el pacto y por lo tanto no entiende mucho de lo que Dios está diciendo en la escritura. Hoy voy a dar una introducción al pacto y si Dios nos permite veremos el primer paso del pacto. No es posible entender de qué se trata la Biblia a menos que leamos la palabra con lentes coloridos y le vamos a poner de pacto. ¿Sí? Cuando tú y yo vamos al optometrista, Él nos dice, ¿sabes qué? No alcanzas a ver de lejos o no alcanzas a ver de cerca. Y nos pone lentes de acuerdo a nuestra necesidad. Bueno, pues la Biblia tiene que ser leída con ojos de pacto, con un lente de pacto. Para que entonces, porque mira, muchas de nosotras hemos estado cantando y decimos, hay canciones que hablan de que somos amigas de Dios, ¿verdad que sí? Pero la Biblia enseña que cuando Dios habla de que alguien es su amigo, quiere decir que es su compañero de pacto. Y esto debe de empezar a cambiar nuestra manera de pensar, porque no a cualquiera le podemos decir amiga o amigo. Esa persona está caminando con nosotros. Y a veces me he encontrado jovencitas que me dicen, es que mis mejores amigos son del mundo. Y entonces el Señor dice también en su palabra que el mundo ama lo suyo, lo que es del mundo. Entonces no puedes decirme que eres cristiano y que tus mejores amigos sean del mundo, porque si te aman los del mundo, el mundo ama lo suyo. Creo que ya hablé demasiado. Entonces necesitamos, y yo sé, hermanas, hermanos, yo sé que el enemigo ha hecho que precisamente en la iglesia llevemos los peores dolores de nuestra vida. Yo pensé que al casarme con un pastor yo no iba a sufrir infidelidad.
Y ja, ya pueden reírse. Yo ya me reí. Ya pueden reírse, todos se quedan. ¿Qué hacemos, no? Lloramos contigo. Hace 4 años hubieran llorado conmigo porque yo no podía tocar este tema. Y me recuerdo que una pastora me dijo: un día te vas a reír de esto. Y yo quería estrangularla. Yo dije: esta no está en pacto conmigo. Esta no entiende mi dolor, ¿verdad? No es compañera de pacto, pero sí fue compañera de pacto porque me dijo cosas que me dolían, pero que ahora es cierto. O sea, hay veces que tenemos que reírnos aún de nuestro dolor, porque si no, ¿a dónde vamos a parar, vieja? O sea, sí o no, todas podríamos hacer una telenovela de nuestra vida y siendo las protagonistas. Traición, murmuración, envidia, queja, celos, infidelidades, y nosotras las víctimas. Ay, y si nos quedamos ahí, no juegues. Por eso necesitamos saber del pacto, el pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario a favor de nosotras, para que no seamos víctimas. Nos han victimizado, sí nos han victimizado, pero de quedarnos a ser víctimas a ser victimizadas es una cosa diferente. Y es ahí donde tú y yo tenemos que tomar en cuenta los pactos que Dios ha hecho con nosotras para salir adelante. Hablamos muchas veces de manera casual, como si sí, es que Dios es mi amigo, pero ¿verdaderamente estamos caminando con Él en pacto? En el mundo de pacto de sangre no existe, y eso es lo que voy a hablar, porque hay pactos de sal, hay pactos de otras cosas que se hablan en la Biblia. Ese es el que más recuerdo, el pacto de sangre y el pacto de sal. Pero ahorita lo que vamos a estudiar a partir de este jueves, y nos vamos a seguir así cada jueves hasta terminar lo que es el pacto de sangre. Y para ello vamos a ocupar una palabra, la raíz etimológica de pacto es beriz, con B de bueno y T al final. TH, berit o beriz. Eso significa corte sobre un animal o sobre un animal del sacrificio, o ese es corte donde al cortar, eso es pacto, al cortar la sangre tenía que derramarse. Entonces vamos a hablar del pacto de sangre, y en el pacto de sangre no hay independencia, es un ámbito de compromiso y de involucramiento y de preferencia de la persona hacia quien estoy haciendo el pacto y conmigo. O sea, es Dios y yo. Y a lo mejor lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy llevando a cabo, que Dios me mandó, habrá quienes no le parezca. Y esas personas, quizá alimentadas por lo que acabo de decir, la traición, la envidia, el enojo, la falta de perdón hacia nosotros, no comprendan lo que Dios nos está pidiendo. Pero es aquí donde no hay una independencia con Dios, hay una interdependencia con Dios. Quiere decir que podemos vivir sin Dios. ¿Verdad que sí podemos vivir sin Dios? Todas las personas que no conocen del Señor viven sin Él. Entonces sí podemos vivir sin Dios, pero la interdependencia significa: puedo, pero no quiero. Puedo, pero he decidido entregarte mi vida y ahora dependo de ti. Mis emociones, mis decisiones, pase lo que pase con mi vida, si tú, Señor, decides que el cáncer toque mi cuerpo, voy a depender de ti y voy a ser feliz hasta el último día de mi vida como si yo no tuviera cáncer. Porque mi dependencia de ti es esa. Si tú decides, Señor, que era necesario que yo pasara por la infidelidad, Señor, me duele mucho, voy a berrear, voy a llorar, pero voy a seguir dependiendo de ti. Si tú decides, Señor, que yo pase por una experiencia traumática dentro de la iglesia, porque yo lo sé, muchas de nosotras dentro de la iglesia hemos vivido las traiciones más dolorosas, las amistades que se nos han ido y que han hablado de nosotros, es dentro de la iglesia. ¿Por qué crees? El diablo no va a estar en un prostíbulo, ahí tiene a todos en sus garras de lujuria. Ya están. ¿A dónde crees que se va a ir a meter sus demonios y sus achichincles? Pues en donde hay armonía, en donde debe de haber, es más, las acechanzas van en contra de lo que significa nuestro nombre. Aquí se llama nuevos comienzos. ¿Qué crees que va a tratar de hacer el enemigo en contra de eso? Por ejemplo, Amigos de Dios, una iglesia que se llama Amigos de Dios. ¿Qué crees que es la acechanza más fuerte de esa iglesia? Que todos se muerden, que todos se enojan unos contra otros. Pero es porque no estamos entendiendo lo que es el pacto.
Cuando entendemos lo que es el pacto, ya no actúo en base a mis emociones, actúo en base a lo que está escrito y a lo que Él ha prometido, porque Él es un Dios de pactos. Estaba leyendo para preparar mi tema de ayer en mi congregación que Dios es un Dios de pactos y Él cumple a la letra lo que Él ha prometido sobre nosotros. Pero es tan hermosa su misericordia que no espera que nosotros hagamos lo mismo. O sea, sí confía en nosotros. Confió en Noé, confió en David, confió en Abraham, confió en Moisés, confió en Gedeón. Y yo no hubiera confiado en el Gedeón. Confió en Débora. La Debbie es mi heroína. Confió en Esther. Confió en mujeres y hombres para hacer lo que debían porque tenían un pacto con Él. Entonces sí confía en nosotros y más nos vale que andemos por la derecha, como se dice, en el camino estrecho. Ese es el pacto, de que no me voy a desviar ni a derecha ni a izquierda. Estoy leyendo y estudiando el libro de Job estos días y estoy siendo confrontada. El cuate, qué grueso, todo lo que le pasó, y en ningún momento se enojó contra Dios. Al contrario, decía: Señor, ya si hice algo malo, por favor ayúdame, porque me estoy muriendo. El dolor que llevaba de la muerte de sus hijos, la pérdida de todas sus ganancias y todas sus riquezas, y la mujer no se le murió. No, pues es que estaba muy difícil, ¿verdad? O sea, dice uno, se le muere todo menos la mujer. Y aparte la mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Y uno dice: ay. Y luego los amigos que le mandó el Señor, o sea, estaba de verdad en una situación muy difícil. Sin embargo, él estaba sostenido. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es impresionante, porque nosotras, la neta, bueno, yo, a lo mejor tú sí, pero yo sí me enojé contra Dios muchas veces y le he tenido que pedir perdón. Cuando la Biblia habla en los Salmos que Dios se inclina, dice que la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué es el estrado? Donde recargamos los pies cuando estamos sentados. Eso es lo que dice, que la tierra es el estrado de sus pies. Y por eso muchos salmos dicen que Dios se inclina para ver a los hijos de los hombres. Se inclina, pero en la cultura hebrea se dice que se inclinaba para ver a los hombres, pero para visitar a una estéril, como la esterilidad era la peor de las maldiciones sobre una mujer, Dios tenía que inclinarse aún más. Y a los 17 años en la universidad en San Antonio me mandaron a hacer estudios de sangre. A todos los universitarios nos hacen estudios de sangre. Bueno, allá en los Estados Unidos, aquí no sé. Me hicieron estudios de sangre y de todo mi salón me mandaron a llamar a mí. Yo dije, pues, ¿qué me encontraron? Y los doctores me dijeron: hay una hormona que aparece en su sangre, que es la prolactina, y que esa hormona solo aparece cuando hay 8 meses de embarazo. Eso ocasiona esterilidad, ciclos anovulatorios, y aparte me hicieron estudios, me encontraron endometriosis y de plano me dijeron: usted no va a poder tener hijos. Pero mi Dios de pacto me visitó y se inclinó aún más para visitarme. También Él dice que visita al huérfano y a la viuda. Ese es nuestro Dios de pactos. Por eso es tan importante que entendamos, mujeres, varones, qué es el pacto y por qué es que necesitamos sostenernos en ese pacto. Cuando Dios abre mis ojos de esta revelación de cuánto Él se inclinó para amarme y para darme no uno, sino 5 hijos. Uno nos está esperando en el cielo, fue mi primer bebé. Fue un aborto espontáneo. Después de saber que estaba embarazada, yo estaba tan contenta que a lo mejor brinqué de más. No es cierto. Pero Dios decidió llevarse a mi primer bebé que nos espera allá. Y tengo 4 que ya conocieron el domingo que estuvimos aquí y que sirven al Señor y ya están a punto de sacar su primer EP. ¿Verdad, mi amor? ¿En dónde? Es un sencillo, ¿así se dice?
Es un sencillo. Ay, qué bonito, qué emoción. Necesito quitarme todas las lágrimas que no me dejan ver ni a Tamara. Gracias. Mejor otros dos. Conociéndome la caja. No, no es cierto. Entonces, cuando yo entiendo esto, hace 2 días que preparaba mi tema de ayer, no podía dejar de llorar. Y de hecho ayer que hablé acerca del pecado y de los tipos de pecado y cómo todo eso Dios lo ha cumplido. Él cumplió la ley, no porque la ley fuera mala, la ley es perfecta. Así dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, la que destila del panal. Ay, me cuesta mucho trabajo cantar, pero esa es la palabra de Dios. Es fiel, es perfecta, convierte el alma. Y no teníamos el Nuevo Testamento cuando escribió David eso. Es más dulce. Y yo digo: David, ¿qué le pasaba? Si yo leo la ley es no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, y dice que es dulcísima. ¿Y qué dice la gente? Yo no quiero volverme cristiano porque no me van a dejar bailar, no me van a dejar tomar, no me van a dejar andar con mi segundo frente, no me van a dejar esto. Y no se les hace dulce. Pero cuando la revelación del Dios de pacto viene a ti, la ley de Jehová es perfecta, hace sabio al sencillo, convierte el alma y trae testimonio a nuestra vida que nunca jamás volveremos a ser las mismas. ¿Puedes darle un aplauso al Señor, por favor? Ok, en el mundo de pacto entonces no hay tal cosa como ser solitarias. No existe eso. Nuestros deseos debemos de aprender a morir a ellos, a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra manera de vivir, a nuestro modo de pensar. Incluye también en este pacto con Dios, incluye a nuestros compañeros de pacto. ¿Por qué crees que la salvación viene por Jesús y ahora ya no es a través solamente del pueblo judío, sino de su iglesia? Porque la iglesia viene a ser, y venimos a ser hijos por el pacto, desde el pacto abrahámico hasta el pacto con Jesucristo. Entonces vamos a empezar con el primer paso del pacto. Ok, son 7 pasos. Vamos a empezar con el primero, y el primero se llama intercambio de abrigos o mantos. Intercambio de abrigos o mantos. Ahora, en la Biblia, esto sí es algo que yo encontré y voy a empezar a desarrollar lo que el Señor me dio a partir de saber que el abrigo representa nuestra identidad. El vestido, el manto, el abrigo representa nuestra identidad. Es a través de la palabra que vamos a quitarnos la identidad que Satanás nos ha puesto, nos ha dado. A una mujer que el Señor le dio un salmo, y en ese salmo dice que Dios la ve a ella como una mujer hermosa. Le dije: ¿ya te ves hermosa? Me cuesta trabajo. Pues eso es lo que Dios dice. Y tenemos que creer, porque decimos: no, es que sí, en Cristo soy más que vencedora. Pero nos vemos al espejo y decimos: ay. Y luego en la pandemia, ¿cuántas subimos? Y decimos: mira, nada más, esto no tiene nada que ver con lo que yo era antes. Todo está caído, fuera de su lugar. Y necesitamos vernos como Dios nos ve. Porque ¿sabías tú que en el cielo no hay nada viejo, no hay nadie enfermo? Nada. Entramos sin nada que nos duele. Por eso la Biblia dice que cuando morimos, partimos en el Señor, dejamos de sufrir, nuestro trabajo queda atrás y no debemos de tener miedo a la muerte. Tenemos que creer lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir. Nos lo sabemos, pero dice: ay, ya me dio COVID, y empezamos. Digo, a mí ya me dio.
Por eso sé, por eso sé que decimos, bueno, Señor, le hablé a mis hijos y bueno, si algo me pasa, ya estamos. Pero después dije, bueno, ya tranquila. Hubo noches que me daba ataques de ansiedad porque dicen que esta enfermedad tiene una neurotoxina que vuelve a las personas locas. Si no tienes a Cristo, se ponen mal. Y aún teniendo a Cristo, gracias, Dios me ha permitido ministrar a pastores que les ha dado, bueno, ministrar con mi voz porque no he podido ir a verlos. Ellos viven muy lejos. Y le digo, mi hijo, no, pastores jóvenes, no tengas miedo. Créele a las promesas del Señor. Tienes que levantar las alas como el águila, porque dice, los que esperan en el Señor, aunque tengas COVID, los que esperan en el Señor levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán. Tienes que creer. Y es aquí donde, ¿se acuerdan cuando se levantó la serpiente, verdad? Sí, la serpiente de bronce en el desierto. Había gente que dice, ve a ver la serpiente. Y a lo mejor decían, sí, ya sé que tengo que ver a la serpiente. Y si no veían, no recibían. La serpiente por sí misma no iba a sanarlos a menos que ellos miraran la serpiente. Ese es el pacto. El pacto en sí no va a hacer nada por nosotros a menos que lo llevemos a cabo. Y el primero es intercambiar, quitarnos la identidad de no sé hacer nada, estoy gorda, estoy fea, no sirvo para nada, nadie me quiere, no debí de haber nacido, soy una tonta, no soy digna de ser amada. Todas esto que te acabo de decir han pasado por mi vida, por mi mente y por mis lágrimas. Cuando supe lo que pasó con mi matrimonio hace 4 años, lo primero que yo creí y abracé es que yo estaba fea y que yo no merecía ser amada. Y eso se unió a todos los fracasos de mi vida desde que era niña. Mi relación con mis padres, mi relación con mis hermanos mayores, con mi hermana menor, mi relación con mis compañeras del kinder, primaria, secundaria, en fin, de la iglesia. Y uno dice, es que si es cristiano, ¿cómo me voy a hacer eso? Es que si es cristiana, es que no conocemos. Necesitamos primero, este es el primer paso. Ahora quiero decirte algo, son 7 pasos, pero estos 7 pasos no significa que necesariamente tienen que ir en este orden. Porque tú vas a encontrar en la Biblia que se hacen estos pasos y a lo mejor uno antes que el otro. Entonces no quiero que tú digas, no, pero es que esto no debe de ser antes. No, estos 7 pasos se hacen y puede ser en cualquier orden. Entonces el primero es el cambio de identidad. Así lo puso mi apóstol y así me voy a quedar con este orden. El abrigo representa nuestra identidad. ¿Te acuerdas cuando Elías iba a ser tomado por Dios? ¿Qué fue lo que hizo con Eliseo antes de ser arrebatado? Echó su manto sobre Elías. ¿Qué estaba diciendo? Lo que yo soy, ahora eres tú para el pueblo de Israel. Ahora eres tú el profeta de Israel. Por eso le estaba dando su identidad. El intercambio de abrigos indica que la persona toma la identidad de la otra en su lugar. Aquellos que hacían este pacto tomaban testigos y se leían las posesiones de cada uno, queriendo decir que a partir de ese momento todo lo que tengo, todo lo que poseo, ahora es tuyo. Por eso, discúlpeme que lo diga, pero un matrimonio con bienes separados no están en pacto. Un matrimonio que la esposa no sabe cuánto dinero gana el esposo no están en pacto. Un matrimonio donde la mujer gana más y el esposo no sabe cuánto y ella es independiente en sus gastos sin contemplar lo que su esposo opina de sus gastos, no está en pacto. Me escondo. Bueno, necesitamos entender esto. Y precisamente hablando del matrimonio, vámonos a 1 Corintios 7 del 3 al 5. ¿Lo ponen aquí arriba? ¿Sí? 1 Corintios 7 del 3 al 5. Y esto es el pacto matrimonial. Fíjate cómo Dios lo ve. Y dice, el marido cumpla. Y bueno, empezamos con esto. Y yo creo que Pablito sabía que el marido no quiere cumplir. Hay mujeres que me dicen, es que cuando estamos juntos, cuando estamos en intimidad, él se sirve y a mí me deja agarrada de la lámpara. Por eso yo creo que el Señor dice, maridos, esfuérzate como soldado de Cristo y sé valiente.
y cúmplela a tu mujer el deber conyugal. ¿Qué es el deber conyugal? Nadie quiere decir, nada más se ríen, viejas. Aleluya, aleluya, ya habló alguien con entendimiento y sabiduría. El sexo es algo que Dios creó. Y si Dios lo creó, es bueno, es agradable y es perfecto. Dentro del pacto matrimonial, Dios lo ve como un deber. Es un deber. A mí a veces me daba pena cuando venían los matrimonios a consejería con su pastora y me contaban todos sus problemas. Me daba pena, pero yo les decía, ¿y cómo están sus relaciones sexuales? Y empezaban. Una me dice, eso está muy bien. Le digo, bueno, entonces hay esperanza. Porque sabe que es algo que Dios creó y Satanás lo ha pervertido a través de la pornografía infantil, de la homosexualidad, del lesbianismo, de tanta perversión que hay con animales, con muertos, en fin, el diablo lo ha pervertido. ¿Por qué? Porque es algo hermoso. Y entre más hermoso y más perfecto del corazón de Dios viene para nosotros, más el diablo se va a meter para destruir. Por eso tantas iglesias durante la pandemia han cerrado. Y no estoy diciendo de cerrar físicamente, estoy diciendo que ya no existen. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esperanza de gloria para un mundo que se está perdiendo. Y el sexo es algo que Dios creó y que nosotros tenemos que verlo normal y tenemos que hablarlo con nuestros hijos. A lo mejor nos da pena, pero por lo menos soltarle a nuestros hijos. Tienes que guardarte, tienes que esperar. Y no te estás guardando para un hombre o para una mujer, te estás guardando para Dios, porque tu pacto es con Él. Entonces dice aquí que y así mismo la mujer con el marido. Entonces empieza Dios a decirle al marido, marido, satisface a tu mujer, y mujer, satisface a tu marido. Este es el primer paso del pacto. No vivo para mí. No voy a tener relaciones sexuales con mi esposo, mi esposa, solo pensando en mi deleite, en lo que yo quiero y en lo que yo exijo. Dios dice, es un pacto. ¿Y sabías tú que este es un pacto de sangre? Por eso el SIDA es tan contagioso. Porque hay partículas de sangre aunque no se vean. Dios lo hizo así. El pacto matrimonial es un pacto de sangre y es a través del cual podemos tener hijos. Pero no solamente eso. Si Dios hubiera querido nada más que tuviéramos hijos, pues hubiera hecho in vitro desde Edén. ¿Para qué hacerlo a través del sexo? Lo hizo porque el sexo es algo delicioso. Y hacerlo sin culpa es mejor. La fornicación, el adulterio y cualquier otra cosa que se hace fuera del pacto matrimonial entre hombre y mujer, cualquier otra cosa, aunque se diga en nombre del amor, deja un vacío en el alma, porque no es lo que Dios pide del pacto. Entonces habla aquí de marido, hombre y mujer. Es un pacto y es el primer paso del pacto. Siguiente versículo, por favor, hasta el versículo 5. Dice, la mujer, entonces primero le pide Dios al hombre, cumple a tu mujer y busca su satisfacción. Y le dice a la mujer, pero ahora empieza con la mujer casada. Todo esto es para los casados y aunque tú no estés casada o ya estés divorciada o seas viuda, es importante que sepas lo que Dios quiere, porque tú vas a enseñar a otras. Y lo que tú viviste de dolor en tu matrimonio, tus hijas no lo tienen que vivir. Si tú fuiste víctima de violación, tus nietas, tus sobrinas no tienen que pasar por eso. Y tus sobrinos, porque ahora ya ni siquiera con los jovencitos se detienen, varones. Entonces empieza con la mujer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Porque yo creo que Pablo sabía que la mujer es la que más en los matrimonios se retrae, porque para nosotras el sexo está vinculado con la emoción. Si me siento amada, te toca. Si me siento menospreciada y herida, no te toca.
Pero como esto es un pacto, repita conmigo, es un pacto. Mujer casada, la Biblia te dice que tú no tienes potestad. ¿Te parece que esto es parte de tu identidad? ¿Será tu cuerpo parte de tu identidad? Sí. Y el primer paso es el intercambio de abrigos. Ya mi cuerpo no es mío. Y dice, sino el marido, ni tampoco, porque también hay hombres que la mujer le anda haciendo piojito y el hombre. Entonces también aquí dice, pero empieza con la mujer. Y después con el hombre, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces la mujer casada también tiene derecho a pedir su deber conyugal. Te toca abonar a la cuenta, tienes una deuda. Amén. Mujeres y los varones que nos están escuchando, no es sano que pase mucho tiempo en tu matrimonio que no haya este intercambio de identidad, que es lo más hermoso que Dios creó para el ser humano dentro del matrimonio. Amén. Versículo que sigue. No se nieguen. ¿Te parece esto como una sugerencia o más bien un mandamiento? ¿Verdad que sí? Las mujeres es un mandamiento. ¿Qué es? Es un mandamiento. Entonces dice, no te niegues ni el uno ni al otro. O sea, no se nieguen, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Las mujeres que me dicen, pastor, estoy en ayuno, que no me toque. Ah, bueno, tú estás en ayuno, pero él no. Los hombres casi, ¡oh, gloria a Dios! Sí, aleluya, ¿verdad? Ahora, si no es cristiano, menos. ¿Cómo va a entender las cosas espirituales? Y no rompes tu ayuno si estás con él. Porque aquí dice que es mutuo. ¿Sabe qué significa mutuo consentimiento? De ambos. No solamente es que yo estoy en pacto con Dios. ¿Cuántas mujeres han perdido su matrimonio porque se meten a las 5 de la mañana? Una mujer en Oaxaca me dijo, pastora, yo sé que perdí mi matrimonio porque me iba desde mi esposo trabajaba en el ferrocarril o no sé qué. Llegaba a las 5 de la mañana y a esa hora yo me iba a la oración. Pues claro que perdí mi matrimonio porque me la pasaba orando y cuando él llegaba del trabajo buscándome, porque como que parece que llegan tan estresados, tan cansados que... Y la mujer está cerrada. Entonces dice mutuo consentimiento para ocuparos los dos. Y si tú eres la que estás en pacto con Dios, sigue orando. Pero no pierdes tu ayuno si tú cumples con este pacto, porque Dios es un Dios de pactos. Y dice, para estar sosegadamente en la oración y volver a juntaros, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Del sexo. Nada más que los traductores en uno. Para que no les tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Creo que ya quedó claro, ¿verdad? Jesús, eso es el matrimonio. Ahora Jesús tomó nuestros trapos de inmundicia. Si sabes que hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice que nuestros mejores hechos, lo mejor que podemos hacer es como trapo de inmundicia delante del Señor. Y un trapo de inmundicia es una toalla femenina. Dios tomó esos trapos de inmundicia, nuestras acciones, nuestro estado caído, y nos da vestiduras blancas. Vamos a Efesios 2, del 7 al 8. Este ya es el intercambio que hacemos con Dios. Empecé con el matrimonio para que nos quede claro, porque es algo físico. En el matrimonio es algo físico. Ahora yo vivo para Él lo que a Él le agrada. Él vive para mí y para ver lo que a mí me agrada. Su pastora estuvo el lunes, ¿verdad? Que estuvimos, y me gustó mucho porque ella hablaba de conocer el lenguaje del amor del cónyuge y que él conozca el de nosotras. ¿Por qué? Porque ese es un pacto. El ver, y como alguien nos dijo, pues es que los hijos se van, ¿y con quién te vas a quedar? Con ese viejo que tenía 3 pelos cuando te casaste y ahorita ni uno, partido por la mitad. El último piojo murió de un resbalón. Pero estamos en pacto. Amén.
Por eso es que el matrimonio es muy importante para Dios, muy importante, y por eso el diablo lo ataca tanto. Lo ataca con lascivia, con lujuria, infidelidad, adulterio, fornicación, homosexualismo. Es terrible. Para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Jesús tomó, ¿te parece, sí o no, que Jesús tomó nuestra identidad de pecadoras? ¿Verdad que sí? De pecadores. Él hizo ese pacto con nosotros. Y dice entonces que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Vámonos a Isaías 61:10, gracias. Isaías 61 dice, 10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios. No importa lo que esté pasando, no importa el dolor que estoy viviendo, si estoy en luto, si estoy pasando un duelo muy doloroso, no importa si mi hijo, mi hija me acaba de deshonrar, no importa. Yo sé que esto es difícil, mujer, porque las mujeres somos eminentemente emocionales, pero también por ello creo que son las que más acuden corriendo al llamado de Dios. Las mujeres somos como hormiguitas, dice una pastora. Cualquier pretexto es bueno para juntarnos. Ahí ves un pedacito de pan y todas las hormiguitas que hasta uno dice, no más una con una. Pero no, están todas, ¿verdad? Tú puedes, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Tenemos que ser mujeres de pacto. En gran manera me gozaré porque Él me vistió. Él está quitando mis vestiduras de dolor. Me está quitando mis vestiduras de duelo, de luto, de frustración, de amargura, de envidia, de celos, de contienda, de pleito. Él lo está quitando y me está vistiendo con vestiduras ¿de qué? De salvación. Es lo primero que a Dios le interesa, salvar tu alma. Porque ¿cuánto podremos vivir? Me decía una mujer, no, pastora, lo que usted está viviendo, yo lo he vivido por 20 años. Casi la pongo en un altar. Digo, ¿y por qué tiene que sufrirlo tanto? Si yo pasaba un año de mi separación y decía, Señor, sigo sufriendo, ¿cuánto más? Ya no quiero, ayúdame. Y hoy puedo decirte que el dolor todavía está ahí, pero cada vez es menos. Y Dios está usando precisamente, no sé por qué Dios hace eso, pero he ministrado hombres que su mamá los golpeó de niños, los pateaba, les decía que eran unos inútiles, buenos para nada. Te pareces a tu padre, te odio, maldigo el día en que naciste. Y Dios me usa a mí como madre espiritual para orar por ellos y sanarlos. Dios usa lo mismo que el diablo utilizó para destruirnos. Y el diablo utilizó a varones para destruir mi vida a lo largo de mi vida. Primero, mi padre me rechaza, hoy me ama. Y no lo digo para avergonzarlo a él, porque no conocíamos de Dios. Y mi papá quería que yo fuera hombre. Y sé que muchas personas han pasado por este rechazo del padre o de la madre. Después, a quien yo más admiraba, mi hermano mayor, él me dañó mucho, me lastimó mucho, pero yo lo amo y lo amaba mucho. Después en la secundaria me enamoro de un chamaco que hasta le hice una canción. Ya ni me acuerdo de su cara, pero me acuerdo de la canción. ¿Y qué sucede? Se hace novio de mi mejor amiga. Entonces y luego pues ya saben lo que viví en mi matrimonio. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me habló de los pactos internos. Los pactos internos son tan fuertes porque como Dios es un Dios de pacto, cuando tú te haces un juramento y gritas, no me vuelvo a enamorar, eso es un pacto.
No vuelvo a creer en el amor, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a casar. Con este no vuelvo a creerle, no vuelvo. Estás haciendo un pacto contigo misma y Dios respeta esos pactos, ¿sabías? Entonces, mujeres que me dicen, pastora, no entiendo por qué, ya tengo 38, ya tengo 40 y no me caso. Y lo primero que les pregunto, ¿en algún momento en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud dijiste, yo nunca me voy a casar para tener el matrimonio de mis padres? ¡Oh! Sí, pastora, pues Dios está honrando tu pacto hasta que lo rompas, hasta que intercambies esa identidad de perdedora por la identidad de ganadora que Dios te da, porque en Cristo todo lo puedes y eres más que vencedora. Entonces rompe ese pacto que hiciste aquí, porque Dios está respetándolo. El que no lo respeta es el diablo. Mujeres que dicen, yo soy la octava, yo no quiero tantos hijos. ¿Y qué sucede? No tienen hijos, porque el diablo, como no respeta esos pactos, o te lo da a mucho o te lo da a nada. ¿Sí me explico? Y entonces tienes un montón de hijos y dices, yo que no quería tener hijos, y me cuido y me pongo el dispositivo y me pongo no sé qué tanto, y nada más me ve y me embarazo. Bueno, obviamente cada niño es un regalo de Dios, es herencia del Señor, pero como tú lo ves, como hiciste un pacto de no tener hijos, para ti es una carga. Para ti es lo peor que te ha pasado, tener tantos hijos, porque hiciste un pacto aquí. Y esos pactos lo que hacen es destruir tu dependencia, interdependencia de Dios, porque tú estás mandando en esa área de tu vida. Y si algo estos 4 años Dios me ha dicho es, no hagas pactos. Al principio sí dije, no lo quiero volver a ver en mi vida. Ese fue mi pacto bien hecho. Pero después Dios me dijo, no. Y esto es impresionante, me metí en esto porque Dios está usando al padre de mis hijos, a mi esposo, para sanar mi corazón. Y sabes que una veces dice, pues sí, que Dios use, pero a otro. Y con dinero. Y guapo. Y le podemos seguir, ¿verdad? Pero Dios hace lo que Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque tú estás en pacto con Él. Y como sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que nuestros caminos, tenemos que estar abiertas a lo que Él dice, porque si Él es nuestro Señor, Él sabe de aquí al futuro, porque Él ve todo, nuestro pasado, presente y futuro. Él conoce, por lo tanto Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Puedes darle un aplauso al Señor y creerle? Voy a terminar con 2 Corintios 5:21. Con esto voy a terminar, y la próxima semana vamos a seguir viendo el intercambio de ropas. Y voy a ver el intercambio de ropas. Ahí sí, esto es algo que Dios me dio a mí la próxima semana, para el intercambio de nuestra identidad y no seguir sufriendo por lo que no tenemos control nosotras. Amén. Al que no conoció pecado, ¿quién fue él? Porque no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Todos hemos pecado y caímos de la gloria del Señor. Y dice aquí que al que no conoció pecado, por nosotros, este es el intercambio que Dios hizo con nosotros. Por nosotros hizo a Jesús pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Nos conviene el pacto de Dios? ¿Verdad que sí? Porque por nosotros mismos no hubiéramos podido salvarnos. De hecho, para podernos salvar nosotros mismos hubiéramos tenido que ser perfectos desde nacimiento hasta el momento de nuestra muerte. Y como ya mentimos, ya envidiamos, ya nos peleamos, ya nos desgreñamos, aunque muriéramos, para salvarnos a nosotros mismos no podríamos salvarnos. Entonces nos conviene este primer paso del pacto con Dios. Vamos a ponernos en pie. Se nos hizo rápido, ¿verdad? Pues llevo 45 minutos. Pareciera, ¿verdad? Pues se nos va rapidísimo. Qué chido, ¿no? Que se nos vaya tan rápido. Voy a dejarlo aquí, porque si empiezo con las vestimentas no voy a acabar en 15 minutos. Y quiero que tú estés fresca para que el Señor te hable chido
Y a los que también nos están sintonizando, sé que muchos de ellos andan también corriendo, algunos están trabajando, y quiero que esto se digiera espiritualmente, y como algunos pastores tomamos hace muchos años que lo empecemos a rumiar, ¿verdad? Que, ¿sabe qué es eso? Que las vacas tienen 4 estómagos. Entonces regresan y siguen masticando, y pasa al otro estómago, y lo regresan y siguen masticando, y lo pasa al otro estómago, y lo regresan y siguen masticando hasta que ya es parte de su cuerpo, ¿verdad? Eso es rumiar. Entonces en el alma, en el espíritu, necesitamos tomar la palabra del Señor y rumiar. ¿Para qué? Para estar masticando, depurando, haciendo nuestra esa palabra que Dios nos ha dado. Amén. Padre Santo, abre nuestro entendimiento. Haznos mujeres de pacto, verdaderamente, que podamos entender que mi vida no es primero, sino lo que tú quieres para mí. Que si tú quieres que yo volque mi tiempo en alguien que está sufriendo, Señor, lo voy a hacer, aunque esa persona quizá nunca me lo agradezca. Señor, que si tú me pides que yo entregue las ganancias de mi salario, Señor, a alguna situación, aparte de mi diezmo, aparte de mis ofrendas, para bendecir a alguien que a lo mejor nunca entenderá lo que estoy haciendo, yo lo haré por ti, porque ahora tú vives en mí. Ciertamente Gálatas 2:20 es una realidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y con Él estoy juntamente crucificada. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y me salvó por su gracia. Señor, nunca podremos darte más de lo que tú nos has dado. Tú nos ganas. Y decidimos gozarnos aunque nuestros ojos lloren. Decidimos alegrarnos porque nos vestiste con manto de salvación. Nos diste un manto de justicia. Como novia nos has ataviado, como a los varones como novio les has ataviado, porque estamos esperando que vengas por nosotros, Señor. Porque el Espíritu y la novia dicen: ven. Señor, ayúdanos a entender que esta vida verdaderamente está llena de dolor y de traición, pero que nos quede aquí: ya no vivo yo. Entonces quien me traiciona no está traicionándome a mí, te está traicionando a ti. Y eso quita el peso del dolor. Debería de quitar el peso del dolor que vivimos. Señor, haznos tan sensibles a tu voz, que vivamos solo para ti, que te amemos solo a ti, que no esperemos de nadie más el amor que solamente proviene de ti. Y si tú quieres usar un esposo para amarnos, esa es una ganancia, eso es una añadidura. Si tú utilizas el amor de nuestros hijos para amarnos, esa es una añadidura, porque el amor proviene de ti, Dios. Y si tú decides llevarte de nuestro camino, Señor, a alguien que pensábamos que nos amaba, hoy entendemos, Señor, que tú tienes mejores planes para nosotras, para nosotros. Hoy entiendo por qué tú dices: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Hoy entendemos, Señor, que muchas de nosotras quizá no nos podemos llevar como espera nuestra familia, porque no te conoce, porque no está en pacto contigo. No entienden porque para nosotras es más importante leer las escrituras y congregarnos, aunque no estemos yendo físicamente a la iglesia. Ellos no entienden porque no estamos en comunión contigo, Señor. Hoy comprendo que tú has cambiado, Señor. Tú has hecho un intercambio con nosotros y has tomado nuestra bajeza para hacernos reyes y sacerdotes.
príncipes de tu pueblo. Hoy entendemos, Señor, que el primer paso del pacto lo has hecho ya a través de la persona de Jesucristo. Y lo siguiente, lo más tangible, es el matrimonio, Padre, donde ya no son dos, sino una sola carne. Señor, bendigo a las mujeres que están casadas, a las que están próximas a casarse, que puedan entender, que puedan comprender lo que tú esperas de ellos como pareja, como familia. Porque la familia no lo hacen los hijos. La familia ya es cuando un hombre y una mujer son una sola carne. Padre, gracias por haber tomado nuestra bajeza. Ahora, mujer, y tú que nos estás sintonizando en cualquier dispositivo, cierra tus ojos en este momento y entrégale al Señor lo que el diablo te ha dicho que tú eres. Que no sirves para nada, que estás fea, que estás feo, que no debiste haber nacido, que eres un pecador, una pecadora, que nunca dejarás el pecado sexual, que nunca dejarás de criticar, de envidiar, que nunca dejarás de ser infeliz, que estás enojado, que estás enojada, que eres el rechazado, el patito feo de la familia, el que nadie quiere, esa que le has comprado al enemigo, que tú le has comprado, que esa es tu identidad, y que muchas veces esa identidad te ha llevado al borde del suicidio. Hoy haz ese intercambio con Dios. Hoy entrégale al Señor lo que el diablo te ha dicho por tantos años, porque tú y yo hemos fallado y hemos lastimado a alguien. Y en esa herida nos sentimos que nunca cambiaremos y decimos: Señor, soy una tonta, soy esto, soy aquello. Mira cuánto herí a mi hermano, a mi hermana, a mi cónyuge, que no soy digna, no soy digno ni de su perdón. Hoy el Señor te dice que no hay pecado que hayas hecho que su gracia y su sangre no pueda purificar y lavar. Por lo tanto, te conviene entrar en pacto con Él. Haz este intercambio con Dios, haz este intercambio con Él y dile: Señor, te entrego mi bajeza, te entrego el hecho de no haber sido varón, te entrego el hecho de que no soy lo que mi padre, mi madre esperaba, te entrego el hecho de que no soy la hermana que mis hermanos de la carne, de la sangre esperaban de mí. Te entrego, Señor, lo que mi esposo esperaba y yo no fui. Te lo entrego y recibo. Ahora levanta tus manos y dile: recibo el sacerdocio santo. Recibo por tu sangre el linaje escogido. Recibo la santidad de esta nación que tú viniste a salvar por tu sangre. Soy nación santa, soy real sacerdocio, soy linaje escogido. Soy escogida desde antes de la fundación del mundo. Fui sacada de las tinieblas para anunciar la luz, las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Soy lo que tú dices que yo soy. Y hoy hago ese intercambio, Señor, y perdona mi incredulidad cuando vengan los problemas y le crea al diablo, porque muchas de nosotras, Señor, hemos creído las maldiciones de palabra que esas personas nos han dicho. Quizá tu padre, tu madre te dañó, te lastimó. Y si fue tu madre, hoy como madre espiritual me levanto como se levantó Débora sobre su generación y te digo: tú eres el hombre que Dios esperaba. Y cuando tú naciste, Él danzó. Cuando tú naciste, mujer, Él danzó, porque puso en ti un llamado, puso en ti dones, puso en ti un ministerio, puso en ti un servicio, puso en ti un propósito eterno. Y Él espera y confía que lo lleves a cabo. No eres un robot. Por eso Él hoy te ofrece este primer paso de pacto, porque Él quiere que hagas uso de tu decisión y de tu libre albedrío y de decir: te entrego
lo que el diablo me dijo por tantos años. El Señor me muestra que hay una persona que compró la homosexualidad. Y en este momento tú le estás diciendo, no sé si es en este preciso momento o en una repetición, pero tú le estás diciendo: Señor, compré el hecho de ser homosexual o de ser lesbiana. Compré que por el hecho de haber sido violado, violada en repetidas veces por alguien de mi mismo sexo, que yo era homosexual o lesbiana. Pero hoy el Señor te dice: entrégame esa identidad, porque yo no me equivoqué en el sexo biológico que te di. Hay alguien que ha estado pensando y acariciando los pensamientos de suicidio porque te sientes una basura. Has perdido el trabajo, has perdido tu liquidez económica, has perdido tu juventud, sientes que has perdido tu creatividad, y aparte estás enfermo, enferma. Y el Señor te dice: yo estoy contigo, yo te di la vida y te amo. Si tan solo abrieras tu corazón y me permitieras entrar, yo te daría el gozo que trae la vida que yo te doy. Señor, hoy recibimos este primer paso de pacto y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por salvar. Gracias por salvarnos y por inclinarte a la tierra para hacer este primer pacto con nosotros. Gracias porque estás visitando a mujeres que son estériles, las estás visitando ya. Gracias porque tú estás revelando esto, Señor, al polvo, pero para que tú seas exaltado. Aunque nadie recuerde nuestro nombre, que el nombre de Jesús sea exaltado en toda la tierra. Gracias. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.